Por un lado, digamos, nosotros tenemos dos situaciones, o bueno, no dos, tenemos un montón de situaciones. Una cuestión tiene que ver con los bosques naturales, con los bosques nativos, en los cuales tenemos una biodiversidad típica de cada uno de los ambientes, más prístina, si se alteró menos, digamos, si el hombre intervino menos. Y otra situación son las de los bosques cultivados, productivos en distintos lugares del territorio de la República Argentina. En todas las situaciones existe biodiversidad. Lo que, aunque yo tengo de pino eliote y pino taeda, eh, de dos especies, digamos, no es monoespecífico, supongamos que fuera solo de pino eliote. Lo mismo exida. Lo que ocurre es que la biodiversidad no es la misma, no hay tanta riqueza de especies, acuérdense de ecología, del concepto de riqueza, que es la cantidad de especies que está presente en un lugar. No estamos hablando de la densidad, sino de si tenemos un tipo de especie, dos especies o cuánto. O sea, la riqueza en esos tipos de ecosistemas va a ser diferente. Esa es la principal situación. Y bueno, la forma de manejo que nosotros tenemos de esos sistemas. A mí me toca dar clases en dos universidades que tienen situaciones muy diferentes. En un lugar, Rioja, Chamical, los bosques que hay son todos nativos. Entonces lo que más trabajamos es manejo de bosque y nadie foresta nada, aunque deberían forestar. Y acá en Córdoba tenemos la situación mixta, donde tenemos bastante compartidas las dos realidades, lo que es el manejo y el enriquecimiento, si correspondiera, del bosque nativo o del monte, como vos lo llamás, que también es válido nombrarlo de esa forma, y la otra de los cultivados exóticos, donde, bueno, aplicamos técnicas de la silvicultura convencional, ya sea de la línea, de la escuela americana, española, alemana, y digo de las líneas de distintas escuelas porque tienen distintos principios. En algunos casos, qué sé yo, si yo voy a tomar la línea de silvicultura de la escuela alemana, en lugar de decir, bueno, yo voy a estas plantas para que crezcan así o así, a lo mejor lo que puedo hacer es un consociado y permitir que ellos vayan compitiendo para después cosechar unos en una época y otros en otra. O sea que en una línea de trabajo está como muy vigente el tema de usar el raleo y la poda, y en otros el tema de utilizar las estructuras naturales. Y con respecto a lo otro que vos dijiste de los ecosistemas, eso también pasa acá en Argentina. Lo que pasa es que en Argentina es como que el tema del fuego es como una mala palabra, pero en realidad es una mala palabra cuando pasan cosas como estas. Se nos incendia el territorio. O sea, teníamos que los primeros días de octubre había 182.000 hectáreas quemadas en Córdoba, hay casi 300.000. Entonces, cuando los fuegos son importantes y no se pueden controlar y no hay prevención y no hay control, lo que hacemos es mandar a los bomberos, pobres bomberos, a que hagan frente y combatan con el... Pero todas estas cosas se pueden, así como vos lo mencionaste, hay posturas que son posturas teóricas y teóricas prácticas, como teóricas con experiencias, en las que uno lo que hace es un manejo del fuego. Por ejemplo, en la provincia de San Luis, no nos vamos tan lejos, alguna vez charlando con especialistas forestales que trabajan en el ambiente, le decían, bueno, el Parque de las, que es un parque nacional, hay un sector que no hay tanta vegetación y hay un sector que hay mucha. Entonces, en ese sector donde durante muchísimos años no se generó un incendio, nosotros vamos a hacer una quema controlada, porque si permitimos que se siga
desarrollando naturalmente, la cantidad de combustible va a ser tan grande y los puntos de calor son tan frecuentes que el incendio no lo vamos a poder parar. Entonces, si hay ecosistemas que requieren del fuego para renovarse, hay otros en los que uno puede trabajar con hacer una quema controlada, pero quema controlada no es yo voy, quemo mi campo porque quiero tener pastito, sino que pido los permisos que corresponden, y si la ley me lo permite, con control de especialistas, con cierta temperatura del aire y cierta velocidad del viento, puedo o no hacer ese control, que de hecho ustedes lo han visto en algunos de los incendios de los últimos tiempos, que por ejemplo cuando fue en Alpacorral, vi que los bomberos hacían un contrafuego, o sea, puedo hacer contrafuego, puedo hacer quemas controladas, ocurre que el que lo hace tiene que ser un especialista, porque si no se te va y te quema todo. Justamente el viernes pasado, este viernes, bueno, yo participo en unas que se llaman conversatorios Actitud Positiva, que los organiza Bragado, que es un ingeniero forestal del Dorado, y la exposición del viernes fue de un experto en incendios, y él hablaba de fuegos buenos y fuegos malos, y de cómo a veces la gente, al no estar formada y al no haber la prevención que corresponde, se les va el fuego, y que la forma de combatirlo no es la misma de acuerdo a los distintos ecosistemas, no es lo mismo los fuegos que tenemos en el delta. Ustedes habrán escuchado que todo el mundo está haciendo la presión por que se firme la ley de los humedales, porque están cansados de que se les quemen los campos en el delta del Paraná. También ahora hay incendios en las yungas, hay incendios en algunos sectores de Misiones y también en Córdoba. Todos tienen su situación particular, como los ecosistemas son diferentes, digamos, tienen su gravedad en el tema del manejo, de la contención, porque no todos los bomberos están formados para hacer frente a ese desastre ambiental, digamos, porque no es la misma la forma de atacarlo acá en las sierras que en el delta. Y hay un montón de instrumentos legales para que no tengamos que llegar a la instancia del incendio. Siempre va a haber incendios, seguro, porque las condiciones climáticas, bueno, son predisponentes. Nosotros tenemos un periodo en la provincia de Córdoba que es periodo de riesgo de incendios. Ese periodo va conjuntamente con el bache forrajero y con las precipitaciones elevadas hasta que empiezan a haber las lluvias. Este año le sumamos el fenómeno de la Niña, el periodo más seco de las últimas décadas. Entonces, el viento, la imprudencia, la falta de prevención, etcétera, hacen que, bueno, acá explote y que hoy tengamos casi 300.000 hectáreas incendiadas. Yo vivo en Calera, La Calera. O sea, acá hoy no hay ningún avión hidrante, pero es normal, o sea, forma parte del paisaje. El humo, el olor a quemado, que de hoy había, o sea que sé que en algún lugar acá cerca había algún incendio. Aunque no veía el humo, pero sentía el olor ahumado. Y digamos, eso no es normal. Y mucho menos es normal en un lugar donde tenemos un montón de áreas de reserva. Y me pregunto, ¿por qué las reservas naturales no tienen las medidas de prevención que corresponden? ¿Por qué la reserva Ámbalo, reserva La Calera, o esta otra zona donde han hecho ahora el loteo de la Deseada, que era un área roja, no tienen los cortafuegos? ¿O por qué los cortafuegos los tienen que hacer los privados y no las instituciones? Porque la reserva La Calera es una reserva militar. ¿Y dónde siempre son los incendios acá? Generalmente. Yo vivo a 2 cuadras de la reserva. Generalmente son en la reserva. Así que bueno, acá es un tema que me pone los pelos punta. Ahora el miércoles hay a la mañana, el miércoles a las 9 de la mañana, un seminario que lo organiza la FOA sobre justamente incendios. Todo el mundo está hablando de todos los incendios. Y yo creo que nos quedamos de acuerdo con los profes para que cada uno en su clase vaya dando algún aspecto, aparte del tema que le toca del día, porque es parte de nuestra realidad, no lo podemos desconocer. Formados. Y no es que tuve el título y se terminó la historia. Hay que seguir estudiando, formándose, etc. No sé, Ezequiel, si respondí o no respondí. Sí, profe.
Me gusta el punto de vista que tomó, que bueno, que es así, que hay fuegos buenos, fuegos malos, que hay lugares como el que yo mencioné, que es algo que encontré en un documental, que es en la otra punta del mundo, donde los montes naturalmente se incendian y se regeneran, y que hay otros lugares donde, como en la zona de Córdoba, donde se pueden hacer incendios bajo todas las medidas de seguridad, con gente especializada para un determinado fin, como podría ser disminuir, no sé, la materia seca para que después, si hubiese un problema, no se descontrole, o, o digamos, o, digamos directamente no proteger al sector para que no se incendie. Así que bueno, sí me quedó bastante claro, profe, gracias por la respuesta. Buenísimo, le voy a presentar ahora, me alegra que haya quedado claro. Es muy difícil con el tema de los incendios, siempre es bueno, hablar con uno que ha estado combatiendo. Yo no he estado combatiendo, más que he hecho un montón de cursos, me interesa mucho el tema, pero, pero sí es la situación que estamos viviendo, así que no hay que desconocerla. No voy a pasar todas las diapos hoy porque ya estamos medio como con mucho tiempo. Y bueno, acá nosotros habíamos planteado, volviendo a lo anterior, eh, algunas cuestiones, algunas pinceladas o aspectos que tienen que ver con esto de lo que es el bosque, lo que es el monte, o lo que son los bosques, ya sean nativos o cultivados. Esto que dijimos recién, la importancia de conocer la ecología del bosque, conocer la autoecología, cómo es la ecología de cada especie y cómo se relaciona con el ambiente, las relaciones de las especies con los distintos factores abióticos, ¿sí? Y entre ellas las funciones para que este bosque sea, digamos, sea productivo. Todo esto que tiene que ver con que estos agroecosistemas, ecosistemas boscosos, son sistemas abiertos donde hay un flujo de materia y energía, por lo tanto, a considerar si qué cosa de materia y cuestión de energía está en danza. Y en el bosque la vegetación que muere, eso también es importante. Si bien fertiliza y va liberando nitrógeno, digamos, nutrientes, no nitrógeno, nutrientes en general, no hay que excederse en tener material combustible, demasiado material combustible acumulado en un sector al vicio. Hace 2 semanas me contaba el profesor Lugurano que él vive también en zona de sierras, en un lugar que hubo un incendio cerca del complejo del Pato, y me decía que a 2 cuadras de su casa había mucho material combustible acumulado porque el municipio lo dejaba ahí, y que el incendio avanzaba. Y entonces, digamos, ojo, esto que se va, que lo extraigo, esto que queda y se muere, a veces se descompone, pero a veces la tasa de descomposición es un poco lenta, y tener un poco de exceso de combustible es negativo. En ese momento me decía Pedro, que después se los contará seguramente, tuvo que abandonar la casa con su señora y su hijo. ¿Por qué? Porque no tenía agua ni luz, o sea, no tenía con qué hacerle frente a ese potencial incendio que lo tenía ahí a 3 cuadras, porque el incendio fue quemando los postes de luz, y los postes de luz, no, ya no había más electricidad, por lo tanto no había cómo bombear el agua, porque en la mayoría de los lugares de sierra no tenemos agua corriente, no siempre, en mi caso sí, pero en el caso de él no. Entonces hay que bombearlo, si no tenemos electricidad, no tenemos agua, entonces ¿qué quedamos ahí para qué? Si no tenemos reservorios, ¿sí? Entonces, es muy importante pensar en los bosques, en la estructura, en la función, pero tener esa mirada ecosistémica y saber que nosotros como ingenieros tendremos un gran desafío para abordar estas temáticas, ¿sí? Nos planteamos como las preguntas que estuvimos diciendo, los bosques nativos y los bosques de cultivo, qué los caracteriza y cuáles son sus principales diferencias. Esa pregunta entonces las dejo para que la reflexionen, aunque algunas cosas ya las hemos ido charlando ahora. Y sí contarles que, bueno, acá vamos a alguna clasificación, así como hay muchas definiciones de bosque, hay también muchas clasificaciones de plantaciones. Les voy a hablar de plantaciones forestales. Y si ustedes se fijan, la plantación puede ser una plantación de enriquecimiento, donde yo lo que voy a tratar es de recuperar esa cobertura de monte. Perdón, Ezequiel, si yo le digo bosque, porque yo
suelo decirle bosque, pero no es que no avale con esa postura de decirle monte, es una cuestión de costumbre de muchísimos años. Entonces, pero tómalo como sinónimo. Entonces, en esa plantación de enriquecimiento yo puedo querer recuperar la estructura de ese bosque. Si yo tengo un bosque nativo en el arco del noroeste de Córdoba, o ahí cerca me quedó un relicto, ahí en Villa Albertina, que fue el lugar de más impacto de los incendios de este año, y me quedó un relicto, y me doy cuenta que de ese relicto de bosque, los componentes arbóreos más valiosos, no del punto de vista económico, sino del punto de vista ecosistémico, no están presentes. Entonces voy a decidir hacer una plantación de enriquecimiento. ¿Y con qué voy a enriquecer para recuperar más o menos la estructura? Con especies nativas. Lo que está en duda es en qué momento lo voy a hacer. Porque no es cuestión de ahora salir corriendo todos a forestar cualquier cosa. Los ecosistemas también tienen capacidad de recuperarse, tienen resiliencia, así como nosotros nos caemos, tenemos dificultad y nos volvemos a parar y volvemos a empezar, los ecosistemas también. Y hay que darles el tiempo de que cicatricen. Los ingenieros en recursos naturales hablan de especies de cicatrización, especies que intervienen en ambientes completamente alterados por distintas circunstancias y que pueden hacer como una cicatriz en ese lugar. Entonces por ahí hay que esperar que se exprese la resiliencia de ese lugar y si no, plantear en el mediano plazo un proceso de enriquecimiento.